Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora a través del Facebook, del YouTube o del WhatsApp. También los que me ven a través de Legón Telecomunicaciones, canal 2 de 5:30 a 7, que es el noticiero, más o menos de 6:30 a 7 es esta reflexión. También los que me ven a través de Fibranet Plus, que se ven de 7 a 8:30, el noticiero de 8:30 a 10, o en la mañana o en la tarde. Pero también los que ven mi canal digital cnclaunion.com.co. Bueno, las reflexiones que yo hago todos los días es sobre el misal de la Iglesia Católica. El misal de la Iglesia Católica es algo extraordinario. Es una forma tan impresionante de predicar la palabra que uno ve la perfección de la palabra en la forma como la Iglesia Católica nos la hace llegar al mundo entero. Porque uno puede leer la palabra de Dios, sí es válido leer la palabra de Dios, pero la palabra de Dios te puede llevar a la salvación, pero la palabra de Dios te puede llevar a la condenación. Ojo bien con eso que estoy diciendo, porque hay muchas personas que malinterpretan la palabra de Dios y al malinterpretarla no se están ganando su salvación, se están ganando su propia condenación. Veía a un pastor de una iglesia decir un disparate. Observen lo que dice el rosario que ellos rezan. Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Cómo que Dios te salve María? No es que ya es llena de gracia y se supone que ya Dios la salvó. Entonces, ¿por qué dices que Dios te salve María? Esa es una mala interpretación de la palabra de Dios y por esa mala interpretación ya se está buscando su propia condenación. Cuando la palabra correcta es Dios te saluda María o salve oh María llena eres de gracia, es un saludo, pero este pastor malinterpretando la palabra de Dios creía que ese salve era de salvación, de salvar. Y ahí cuando uno cree que está haciendo las cosas correctamente, resulta que las está haciendo equivocadamente. ¿Para qué? Para su propia perdición. Por eso es bueno dejarse guiar de una persona que ya haya leído la Biblia, que sea de la Iglesia Católica y lo conduzca por la Iglesia de Cristo. Porque es evidente que muchos pastores se leen la Biblia, pero se la leen equivocadamente. Lo mismo que dice para salvación, eso mismo que dice lo puede usted interpretar para su propia condenación. Es una cosa terrible lo que yo estoy diciendo. Otro ejemplo, Mateo 16:18. Jesús le entrega a Pedro la iglesia para su salvación. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo le entrega la iglesia para su salvación a Pedro y para que todos los que escuchando y leyendo esta palabra se salven. Pero un pastor puede leer eso mismo y decir, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, y que el Señor se está señalando a sí mismo para decir, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando eso que está escrito va para Pedro, el pastor que no quiere llevarle la contraria a Cristo y a la Iglesia Católica dice que no, que ahí dice es, y sobre esta roca, y que Jesús se señalaba a sí mismo. Esa misma palabra que era para la salvación del mundo, muchos la van a leer y la van a interpretar para su propia condenación, porque al decir que esta roca y que se está refiriendo a Cristo, no está diciendo la verdad, está malinterpretando la palabra de Dios y por lo tanto, ¿a dónde lo va a llevar? A su propia condenación. Y así, con ese caso, cada vez que leemos la Biblia y si no la leemos correctamente, la podemos estar interpretando equivocadamente. Por eso es tan importante dejarnos guiar por el misal de la Iglesia Católica, que nos lleva a la perfección de la palabra de Dios y a no equivocarnos. Si quieren leerla, a mí personalmente me da miedo, óigalo bien, me da miedo leer la palabra de Dios por fuera, porque un texto o un versículo fuera del contexto nos puede llevar a la condenación. Es muy delicado lo que yo les estoy diciendo, así es que
Tengo una amiga también y ella también leía la palabra de Dios y yo le decía, mi amor, no lea usted solita la palabra de Dios, déjese guiar. Y que no, que ahí decía lo que ella decía que decía. Yo decía, no, eso no quiere decir eso. Eso no quiere decir eso, quiere decir esto otro. Y ella se aferraba a que lo que ella estaba interpretando estaba bien hecho. Se está salvando, ¿no? Se está hundiendo en su propia condenación por malinterpretar a Cristo y su palabra. Muy importante lo que les estoy diciendo. Bueno, muchachos, vamos a leer hoy cosas tristes. Hoy es más bien uno de esos evangelios tristes que hasta algunos nos puede causar tanta tristeza que nos puede llevar hasta llorar de lo que todo sucede acá, porque esto que sucede acá y que vamos a leer hoy nos sucede a nosotros todos en muchas ocasiones. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura es de Jeremías 18, del 18 al 20. Venga, vamos a hablar mal de él. Ellos dijeron, venga, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, Señor, escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti pidiendo clemencia por ellos, para apartar tu cólera. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Jeremías, profeta de Dios, fue buscado desde el vientre de la madre para que él fuera profeta. Jeremías crece como un niño normal, pero su designio va a ser profeta, pero él no quiere ser profeta de Dios. Él quiere casarse, tener hijos, pero ya Dios lo escogió. Y cuando Dios lo escoge, le dice, tú vas a ser mi voz allá en la tierra. Yo te diré lo que has de decirle a toda esa gente. Y Jeremías, pues, de cierta forma acepta lo que dice Dios, pues son los designios de Dios, y por eso Jeremías habla mucho con Dios. Pero hay un detalle en este ejemplo, en este pasaje bíblico, que es que él les va a hablar de la verdad, de lo que está escrito en la Biblia, de lo que Dios le quiere decir a ese pueblo de Israel, pero ese pueblo de Israel se quiere oponer a lo que Jeremías dice. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Jeremías no le conviene, a ellos no les conviene eso, como lo que yo estoy diciendo acá y dije hace un instante. Si usted lee la palabra de Dios equivocadamente, la lee para su propia perdición, no para su salvación. Un pastor no le conviene, por ejemplo, que yo, César Arturo Arias, les abra los ojos a los discípulos de ellos, porque seguramente se van a perder del diezmo y eso va a causar resquemor en ellos, porque les está quitando la comidita, les está quitando la ganancia y todas esas cosas. Por eso esas personas que eran los fariseos y son los mismos protestantes de esta época quieren cavar una tumba para Jeremías. No le hagamos caso, es más, apaleémoslo, peguémosle para que se calle, para que deje de decir esas cosas. No faltará, si acabamos con no faltará que venga otro profeta y nos hable de Dios y nos hable de otros oráculos. Nosotros necesitamos es que alguien nos hable bonito. Y ellos entre sus fariseos tenían por sus propios sacerdotes. Y esos sacerdotes ya se habían corrompido y solo decían lo que a los israelitas les convenía. Jeremías, en el nombre de Dios, les llamaba la atención porque estaban actuando mal ante Dios y ante el mundo, y por eso lo querían callar. Por eso dice aquí, ellos dijeron, venga, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Ojalá ustedes se vieran la película, yo la tengo ahí. Cuando quiera me dicen, yo se las coloco. Jeremías, pero también la pueden colocar. Es que en YouTube es difícil bajarla toda, pero yo la tengo. Jeremías
presenta una película terrible. Es una película muy bonita, pero al mismo tiempo terrible, porque el rey Osías no le quiere hacer caso, no quiere hacer caso de los oráculos del Señor, cuando le dice: entrégate a Nabucodonosor y Dios te respetará la vida a ti y a todos tus descendientes y a todos. Pero debes entregarte como esclavo a Nabucodonosor. Y ellos dicen: no, nosotros no nos vamos a entregar como esclavos, oigan a ¿cómo se le ocurre? Pero es que el Señor lo está ordenando. No, Señor, nosotros nos vamos a entregar. Y por eso traman en contra de Jeremías todo lo que les he dicho. Traman en contra de Jeremías. Así hoy día nos pasa a muchos. Queremos hacer la verdad, queremos llevar siempre a ser correctos en la vida. Pero a la gente no le gusta eso. Trama en contra de uno para que uno trastabille en la vida. Y luego viene un detalle muy bonito en esto, que es Jeremías rogándole a Dios: hazme caso, Señor, escucha lo que dicen mis oponentes. Se paga el bien con el mal, pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti pidiendo clemencia por ellos. Estos son los salmos que seguramente que ahorita vamos a escuchar uno, donde uno suplica a Dios que: Dios, sálvame de esta situación tan difícil. Mis enemigos me acechan, mis enemigos traman contra mí y yo no les he hecho nada malo. Antes, por el contrario, yo quería hacerles el bien, pero ellos quieren actuar contra mí. Vamos a avanzar en el salmo, a ver si es ese, Salmo 30. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis alzares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Palabra de Dios. Pues vamos aquí: sálvame, Señor, por tu misericordia. ¿Quiénes deben implorarle a Dios? Los que se manejan bien, los que están en paz con Dios, los que a Dios les agrada, y Dios los escuchará. Pero vamos a decir que hay un delincuente que le pide a Dios: Dios mío, voy a matar a esta persona, guíame, bendíceme para que me vaya bien en ese negocito. ¿Dios lo va a escuchar? Evidentemente que no. Está hablando de los arrepentidos. Tú eres una persona buena, eres una persona de bien. Has cometido errores, como muchos cometemos errores. Pero hoy te sientes angustiado, te sientes perseguido hasta por la sociedad, por tus amigos, por tus vecinos. Y la gente trama contra ti, calumnian de ti. Te dicen cosas que tú ni siquiera has hecho, porque se levantó calumnias y en las redes sociales se difama contra tu buen nombre. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hacer esto? Y no sé qué hacer. Yo te recomiendo ir al Santísimo, ir a la iglesia, al templo, buscar el Santísimo. Ahí está. Confiésate con Él. Busca un sacerdote. Pide perdón por tus pecados. A lo mejor la vida te está llevando a una situación que tú misma la provocaste. A lo mejor usted, por sus malas acciones, la vida te ha llevado a una encrucijada donde la vida misma te está castigando, te está llevando a esa situación, pero mis fuerzas no soy capaz con ellas, no soy capaz de soportar todo lo que yo me merezco a lo mejor en el mundo. Y por eso uno debe refugiarse en el Señor. ¿Qué debo hacer? Vaya al Santísimo, arrodíllate, pide, habla con Él. Él está ahí, Él te va a escuchar. Ora una vez, 2 veces, ora 10 minutos, ora 1 hora. Participa de la misa. Pero lo que más yo recomiendo como católico que soy es que busques al sacerdote y te confieses todos tus pecados. A lo mejor tus pecados son los que más te aprisionan, los que más te llevan a la zozobra en la que estás. Ve y busca al sacerdote, confiesa tus pecados. El sacerdote es una persona tan hermosa
que no te va a delatar ante nadie, porque ellos tienen un juramento de que el pecado que les sea llegado a ellos, tiene que morir con ese pecado ellos escuchándolo. Ellos no pueden ir a divulgarle ni al compañero sacerdote: mírate que ese César me comentó esto y esto de sus pecados. No puede, porque estaría cometiendo un pecado él, que es el de hablar del pecado que se ha sido confesado en secreto. Y eso es un pecado grave para los sacerdotes. Ellos no lo pueden hacer. Por eso es importante ir donde el sacerdote, pedir perdón por sus pecados, y van a sentir esa liberación de pecados. Ay, qué cosa tan hermosa es esa. Cuando uno va y se confiesa con un sacerdote, uno siente la liberación de ese pecado. Dios mío bendito, confesé el grave mal que cometí apartándome de ti, y ahora siento que me he liberado de esos pecados. Pero una cosa sucede: cuando usted va allá, debes creer que Dios sí te perdona, y Dios te perdona a través de ese sacerdote. Y cuando Dios te perdona y te libera de todos esos pecados, es como el evangelio de ayer, o la palabra de ayer: quedarás más limpio que la lana, más limpio que la nieve. Y de verdad Dios te perdona a través de ese sacerdote. Ya esos pecados ya no los recuerdes más. Si tú te confesaste en algún momento de que abortaste a un bebé y fuiste y pediste perdón por ese pecado, ya no te acuerdes más, ya no te atormentes más. Ya Dios se olvidó de ese pecado. Tenlo por seguro que Dios cumple su palabra y te vas a liberar de esos pecados, y tú vas a quedar limpia o limpio, más limpio que la nieve, más limpia que la lana, más limpio que la lana, porque Dios cumple sus promesas. Sigamos avanzando. Vamos a leer el evangelio, que es Mateo 20, 17, 28. Lo condenarán a muerte. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él les preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No serán así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es uno de esos evangelios muy completos, que hay que sentarse uno a reflexionar con ellos. ¿Saben cuánto me demoraría yo sacando conclusiones y reflexiones de este mero evangelio? 1 hora, y si no es más. Podría hablarles a ustedes de cada frase, porque el Padre Luis Toro me ha enseñado apologética. Apologética es escudriñar las Escrituras, descubrir mensajes que están ahí. Cuando uno lee de corrido, lee completo, uno no alcanza a entender
qué es lo que Jesús nos quiere decir, pero alcanzamos a divagar y a entender unas cuantas cositas, pero ahí detrás hay unos mensajes ocultos que nosotros no los entendemos, pero que si escudriñamos apologéticamente los vamos a descubrir. Vamos a tratar de hacer algunas cosas. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino, óigalo bien, esta partecita es muy importante, venía con la multitud por el camino, iban de camino a Jerusalén, pero él, ya estando cerca a Jerusalén, aprovecha para dar una gran lección. Va a hablar de una doctrina, va a hablar de lo que él les quiere enseñar. ¿A quién? A los 12, no a todos, solamente a los 12. ¿Por qué escogió a esos 12? Porque a esos 12 les va a enseñar su doctrina, para que ellos vayan por el mundo a enseñar todo lo que yo les he enseñado. ¿Y ustedes qué van a enseñar? Van a enseñar esto que yo les he enseñado, diciéndole a la gente que deben obedecer todo lo que yo les he mandado. Y por eso escoge a estos 12. Si ven que hay cosas ocultas ahí que a lo mejor uno no las alcanza a analizar. ¿Por qué llamó a los 12? ¿Por qué no se vino con todos? ¿Por qué no abrió la boca y le dijo a todo mundo? No, él quería dejar una doctrina a los 12, por eso los 12 son llamados discípulos, y por eso a veces vamos a escuchar frases como estas: vino María con sus hermanos y sus discípulos, porque separa a los discípulos de los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús es la multitud del pueblo, pero y sus discípulos da a entender que los discípulos son 12 y no más, por eso los excluye en los textos. Cuando ustedes escuchen ese texto, María llegó con sus hermanos y sus discípulos, quiere decir que esos discípulos son clase aparte del pueblo, porque Jesucristo los escogió aparte para enseñarles su doctrina. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a gentiles, y se burlarán de él, azotarán, crucificarán, y al tercer día él resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Jesucristo les va a enseñar algo. Les va a enseñar algo que ya está predestinado, que ya va a pasar. Por eso el padre Luis Toro dice en sus alocuciones, dice: voy a leer la Biblia de los protestantes, aunque le quitaron sabiduría. Y el libro de la sabiduría dice que ese libro se escribió 50 años antes de Cristo. 50 años antes de nacer Cristo se escribió ese libro de la sabiduría. Y en ese libro de la sabiduría está contemplado la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hicieron para saber estos hombres 50 años antes de que naciera Jesucristo que esto iba a pasar? Y lo narran tal y cual pasó. Jesucristo en estos momentos está viviendo tiempo presente con sus discípulos y les dice: vea, vamos a entrar a Jerusalén, y ahí en Jerusalén los escribas y los fariseos y los saduceos me van a coger, me van a castigar, me van a torturar, me van a azotar, me van a juzgar, me van a condenar, me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Estos hombres no entendían de qué les hablaba. ¿Cómo así? Como que a estos hombres les costaba trabajo entender que Jesús predestinaba su futuro, ya sabía lo que le iba a pasar, y estos hombres no sabían. Pero como algunos estaban por ambición con él, no, andemos con el jefe, andemos con el alcalde, andemos con el que manda, porque nos conviene, nos conviene. Eso le pasa a la madre de los Zebedeos. La mamá de los hijos de Zebedeo le dice a Jesús: venga, Señor, antes de que le ocurran todas esas cosas, permítame pedirte un favor. Cuando tú seas rey, ten en cuenta a mis hijitos. Lo mismo que pasó en las elecciones pasadas, cuando nos aferramos a los alcaldes que estaban de turno a candidatos y les decíamos: venga, alcalde y candidato, cuando usted suba ya a la alcaldía, mi hijo, no se va a olvidar de mí, pues. Me tiene ahí pues para el puestico, o ayúdeme a mis hijitos, me ayuda a conseguir un puesto a mis hijos. Eso es lo que está diciendo esta mujer ambiciosa.
Él está pidiendo puestos a sus hijos para que sus hijos en la vida no se van a desamparar. Pues amigos, ese mensaje está escrito acá y ustedes espero que lo hayan escuchado. La madre de los Zebedeos pide puesto para sus hijos y Jesús les dice, no saben lo que piden. ¿Pueden acaso consumir el cáliz que yo he de beber? Y ellos inocentes dicen, sí, nosotros sí somos capaces. Y ese cáliz se refiere a las torturas que Jesús va a vivir, a la pela que le van a meter, a la crucifixión. Y Jesús les dice, bueno, eso sí es verdad, ustedes van a vivir eso, pero el resto no me comporte a mí de entregarlos, eso le comporta es a Dios entregar los puestos allá en el cielo. Así es que ustedes sí van a sufrir y los van a atormentar y los van a enjuiciar, y seguramente que los hijos de Zebedeo son mártires también. Santiago y Juan creo que son los hijos de Zebedeo y también fueron mártires. Y luego vienen los otros discípulos que también son ambiciosos, oigan a estos pues pidiendo puestos, nosotros llevamos más tiempo con él. Y Jesús les da la gran lección. Ustedes no se comporten como los alcaldes y como los que los tiranizan. Sean como yo soy el Hijo de Dios, pero yo les voy a lavar los pies a ustedes, para que ustedes hagan eso mismo con los demás. Se van a ser humildes, el primero será último, y los últimos serán primeros. Ustedes no sean como ellos, no Señor, que los tiranizan y todo. Ustedes van a actuar en la vida con humildad. Ese es el mensaje que tenemos escrito en el día de hoy. Espero que lo hayan entendido, que lo hayan copiado. Dios pide para ustedes que humildad, que actuemos en la vida con humildad y por amor a Dios para que nos vaya bien en la vida. Si no lo actúas así, su vida no tendrá sosiego. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.